Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Pueden sentarse ahí donde se encuentran. Vamos a leer la palabra en esta mañana. Y quiero invitarlo, por favor, a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo 2. Mi casa, tu casa. Podríamos titular este mensaje, Mi casa, tu casa. Dice la palabra en Marcos 2. Tiene ahí un subtítulo, Jesús sana a un paralítico. Esperemos que todos encuentren en sus Biblias el texto. Gloria a Dios. Dice la palabra, ya todos tenemos el texto de la palabra. Esperemos que todos, que los prejuveniles también salgan a la reunión de ellos y leemos la palabra. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Seguimos leyendo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. El texto nos dice que después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa. Después de algunos días se oyó que Jesús regresó a casa. Cuando dice estaba en casa, algunos estudiosos dicen que posiblemente era la casa de Simón Pedro. Cuando el evangelista Marcos se refiere de que después de algunos días se oyó que estaba en casa. Algunos dicen que era la casa de Simón Pedro, algunos estudiosos, pero otros, yo personalmente creo que más que la casa de Simón Pedro, era la casa donde Jesús se había trasladado después de salir de Nazaret hacia Capernaum. Eso puedo decirlo porque en Mateo 4:12 encontramos, si usted quiere leerlo conmigo, que Jesús se trasladó de Nazaret a Capernaum, una ciudad marítima que está cerca al mar, que tiene aproximadamente, se decía, que tenía un promedio de unos 10,000 habitantes.
Está en Mateo 4:12. Vamos a regresar un poquito para leer el texto y luego seguimos con Marcos. Mateo 4:12 dice así. Mateo 4:12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces el texto nos dice: dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima. Se dice que esta ciudad tenía un promedio en el tiempo del Señor de unos 10,000 habitantes. Y la Biblia dice que Jesús regresó a casa. Volviendo Jesús a casa, hubo un rumor en la ciudad de Capernaum. Y el rumor era que Jesús había regresado y estaba en casa. Cuando se oyó el rumor, no sé quién había regado, diseminado la noticia que Jesús había regresado a casa. Dice la Biblia, cuando se oyó ese rumor, la multitud vino a la casa donde Jesús estaba. La multitud se agolpó a la casa donde Jesús estaba. Porque dice la Biblia que Jesús, cuando vio a la multitud que se agolpó a la casa donde él se encontraba, empezó a predicar la palabra. Ahora el texto bíblico no nos dice de qué Jesús estaba predicando. Solamente la Biblia dice: y Jesús les predicaba la palabra. No nos dice el texto bíblico, el evangelista Marcos no nos dice qué tipo o qué tema estaba tocando el Señor. Lo que sí nos dice el evangelista Marcos es que todos estaban ahí apretados, la casa estaba saturada de gente, la puerta estaba atestada de gente, aún hasta la calle había gente tratando de oír lo que Jesús estaba predicando. En los tiempos del Señor no había micrófonos, así que era lo que él pudiera predicar con su voz hasta donde alcanzara el eco de su voz. Y Jesús estaba predicando allí. Déjeme darle la primera interpretación al texto. La Biblia nos dice de la presencia de Jesús en aquella casa. Independiente de que fuera la casa de Simón Pedro o fuera la casa donde Jesús se había trasladado de Nazaret a Capernaum, aquí lo trascendente era que el Señor estaba en esa casa. El privilegio para el dueño de esa casa era saber que el Señor estaba en esa casa. Nosotros no dimensionamos el privilegio que tenemos, es que el Señor no solamente estaba en la casa de Pedro, Simón Pedro posiblemente, o en la casa que él habitaba esporádicamente. No dimensionamos el privilegio que tenemos nosotros, que el mismo Señor que estaba en esa casa también está en nuestra casa a las 24 horas del día. Él llena ¿qué? Nuestra casa, un privilegio. Y dice la Escritura que a causa de la presencia del Señor la multitud vino a esa casa. Estos días, especialmente ayer que he estado en los grupos familiares los sábados, estoy orando al Señor para llenar a Mosquera y a Funza de grupos bíblicos. Y déjeme darle aquí la primera aplicación, porque la Biblia dice Jesús estaba en esa casa. Ahora, usted me dirá, Jesús es omnipresente. Son los atributos que solamente tiene Dios, que pertenecen a Dios, que se conocen como atributos absolutos de Dios, que solamente los posee Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y uno de esos atributos es que la omnipresencia. ¿Qué quiere decir eso? Ese término omnipresencia, que Dios está en todo tiempo, en todo lugar. O sea que la presencia de Dios está en todo lugar.
En todo lugar está el Señor. Pero escuche bien, no en todo lugar se manifiesta la presencia del Señor. Dios está en todo lugar. La Biblia dice, la presencia de Dios llena los cielos y qué, y la tierra. Pero no en todo lugar se manifiesta el Señor. Y lo bonito es que el mismo Señor Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, donde 2 o 3, sabemos que la presencia de Dios llena todo lugar, llena los cielos y la tierra, pero donde 2 o 3 nos congregamos en el nombre del Señor, en ese lugar se manifiesta la presencia de ¿quién? Del Señor. No nos pase como la hermanita que antes de salir para el culto le dijo al Señor, Señor, quédate y cuídame la casa. Cuídame la casa, con eso yo voy tranquila al culto y regreso. Y cuando empezó el culto, el que estaba dirigiendo dijo, en esta mañana el Señor está en medio de nosotros. La abuelita inmediatamente se paró y pensó, ¿me dejó sola qué? La casa. Y regresó de inmediato a su casa pensando que el Señor le había dejado la casa sola. Cuando hablo de la omnipresencia del Señor, les digo algo, en esta mañana el Señor está en medio de nosotros. Pero también el Señor está en medio de aquellos hermanos que se están congregando en la China, en Japón, en Estados Unidos, en España, en Corea, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en el Ecuador, en todo lugar, porque la presencia de Dios que llena los cielos y qué, y la tierra. Pero cuando nos congregamos es cuando al Señor le place manifestarse en medio de nosotros. Se manifiesta. Por eso dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí me voy a qué, a manifestar. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y esa manifestación revela que en medio del pueblo está la presencia de ¿quién? Del Señor. Esa casa estaba llena. Y por eso yo le decía al Señor, gracias, porque tú nos vas a permitir llenar las casas de Mosquera y de Funza de la presencia del Señor. Y más que llenarlas, que en la casa, cada casa de cada hermano y hermana se manifieste la presencia del Señor. Allí está aquella casa saturada. Ahora, sucede algo que Jesús está predicando. La multitud había ido hasta esa casa a oír la palabra de ¿quién? Del Señor. Querían saber qué era lo que Jesús les iba a predicar ese día. Y yo no sé qué tipo de predicación estaba utilizando el Señor, qué tipo de mensaje Jesús estaba dando, qué temática estaba desarrollando, pero lo que sí veo era que la predicación estaba interesante, como siempre. La predicación estaba interesante y la casa estaba llena de aquellos que habían venido a oír el mensaje del Señor. De repente aparecen en escena 4 hombres que traen a un paralítico. Y cuando intentan introducirlo por la puerta y llevarlo hasta donde Jesús estaba para que el Señor lo sanara. El relato bíblico dice que los 4 llevaban al paralítico en una ¿qué? Camilla. En una camilla. Y querían llevarlo e introducirlo y acercarlo hasta donde Jesús estaba. Pero se encontraron con el obstáculo que la multitud estaba llenando la puerta, que la casa estaba llena y no había espacio por donde entrar con el paralítico. Así que las casas en los tiempos de Jesús tenían una escalera que era externa, una escalera por la parte posterior de la casa. Era normal que las casas en esa época tuvieran una escalera por la parte posterior para comunicar la terraza, para subir a la terraza. Así que cuando vieron que la puerta principal estaba llena de gente, ellos vieron la escalera que estaba alterna, la escalera posterior, inmediatamente subieron al paralítico por la escalera hasta la azotea de la casa. Pero ahora tienen que correr un riesgo. Bajar al paralítico
para llevarlo donde estaba ¿quién? El Señor. Así que la Escritura dice que empezaron a descubrir el techo. Ahora, cuando el texto nos dice abrir el techo, nosotros lo relacionamos con placa inmediatamente, como es en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús, los techos eran de paja con barro prensado. Pero ellos empezaron a descubrir el techo donde estaba Jesús, y luego se toman el trabajo de descender desde la azotea por el techo al paralítico y presentarlo a donde estaba ¿quién? Jesús. Entonces me imagino a Jesús predicando y de repente empezaron a caer del techo ¿qué? Pedazos de adobe. De adobe. Jesús empezó a mirar. Y la multitud ya dejó de ver a Jesús y empezaron a ver que el techo, porque algo estaba que sucediendo en el techo. Unos hombres bajo el atrevimiento empezaron a romper el techo, descubrir el techo para bajar al paralítico. Lo bajan. Ahora el texto nos dice que lo llevaban en una camilla, que era paralítico. Así que me imagino a dos abajo sosteniendo a la camilla y dos arriba desde la azotea bajando la camilla, y al paralítico orando para que no lo dejaran caer, sino quedaba peor. Pero cuando lo bajan y lo ponen delante del Señor, el Señor Jesús se queda mirándolo. ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico? Me llama la atención cuando el escritor bíblico dice que Jesús observó al paralítico y le dijo claramente al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino a los cuatro cogiéndose en la cabeza y diciendo: todo el trabajo que hicimos, lo que bregamos para bajar a este hombre paralítico y llevarlo donde estaba Jesús, no para que le perdone pecados. ¿Para qué? Para que lo levante de la parálisis, para que lo sane de la parálisis. De pronto los cuatro pensando, perdimos ¿qué? El tiempo. El mismo paralítico mirando al Señor y diciéndole, o pensando en su corazón, meditando, diciendo: no necesito que me perdonen, necesito que me sanes. Pero también allí en aquel lugar, en aquella casa, estaban los fariseos, los escribas, los líderes de la época, los líderes religiosos, y ellos empezaron a pensar en sus corazones: este está ¿qué? Blasfemando. Este está diciendo blasfemias, porque se atreve a decirle al paralítico: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Si cuando nosotros sabemos que uno solo es el que puede perdonar pecados, y ese es Dios. Y por eso ellos decían, pensaban en sus corazones, cavilaban en sus corazones, meditaban dentro de ellos y decían para ellos mismos: este está ¿qué? Blasfemando, porque se atreve a decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, cuando ellos sabían por la palabra, y es una gran verdad bíblica, que el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Pero lo que ellos no sabían era que el que estaba frente a ellos era el Verbo de Dios que se había hecho carne. Era el mismo Dios hecho ¿qué? Carne. Por eso el escritor bíblico de Juan dice: y aquel Verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ellos meditaban: este está blasfemando, porque se toma la atribución de perdonar pecados a este hombre. Si el único que puede perdonar pecados es Dios, déjeme darle una aplicación. Saben ustedes muy claramente por la palabra que el único que puede perdonar pecados se llama ¿quién? Dios. Es una verdad absoluta lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen es una verdad absoluta, no relativa, es absoluta, que el único que puede perdonar pecados es Dios.
Mire, ningún líder religioso puede perdonar pecados. Y hoy en día muchos religiosos van donde otro hombre y confiesan el pecado a otro hombre y esperan que el otro hombre los absuelva del pecado, haya esa absolución del pecado, cuando sabemos que el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Ahora, la Biblia nos muestra que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todo pecado Dios lo puede perdonar. Y todo pecado que se confiesa delante de Dios, Dios lo perdona. Así que los líderes religiosos están pensando para ellos, meditando en sus corazones, este está blasfemando. Porque se atreve a perdonarle los pecados a este hombre. Y cuando Jesús conoce lo que hay en los corazones de ellos, sabe la intención y lo que ellos meditan en sus corazones, Jesús inmediatamente, a oído de todos y a ojo de todos, le habla al paralítico y dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Mire, mis amados, nosotros muchas veces cometemos el error de decirle a la gente: acércate a Jesús. Cuando estamos evangelizando, llevamos al pecador, lo invitamos a acercarse a Jesús. Y le decimos: si te acercas a Jesús, los problemas se acaban. Si estás enfermo, vas a ser sano. Si estás en crisis económica, vas a salir de la crisis económica y te vas a hacer multimillonario. Si estás pasando por un problema familiar, la familia se va a restaurar. Invitamos a las personas para que se acerquen a Jesús por los beneficios que el Señor les va a otorgar. Y muchos se acercan a Jesús solamente para recibir el milagro. Otros se acercan para que Dios restaure la familia. Otros se acercan para que Dios los saque de la crisis económica. Pero nosotros debemos invitar al pecador que se acerque a Jesús, porque el Señor va a hacer en ellos lo que nadie más puede hacer. Y que la prioridad del Señor, más que bendecir, más que sanar, más que restaurar, es salvar el alma, perdonar los pecados. Por eso, cuando invitemos a alguien a Jesús, digámosle con toda certeza, con toda convicción, con toda seguridad: acércate a Cristo y serás salvo. Confiesa tus pecados delante del Señor y el Señor te va a perdonar. El Señor te va a lavar de todos tus pecados, te va a limpiar de tus pecados y te da el privilegio de convertirse en un hijo de Dios. Es impresionante, porque el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Mire, mi amado, para el Señor la prioridad para ese hombre, la prioridad del Señor en la vida de ese hombre no era sanarlo, era perdonarlo. La prioridad de Jesús en la vida de ese hombre era perdonarlo. Para los que lo habían llevado, la prioridad de ellos era que fuera sano. Para el mismo hombre la prioridad era ser sano. Pero para el Señor era ser perdonado. Y por eso Jesús se queda mirando y le dice: hoy tus pecados te son perdonados. Y luego, al saber lo que había en el corazón de los religiosos, Jesús luego le habló ahí sí, le dijo: levántate, toma tu lecho. ¿Y qué más dice la palabra? Y vete para tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Nosotros tenemos que darle prioridad a lo que el Señor le da prioridad. Cuando hablamos de evangelización, de ganar almas para Cristo, de alcanzar al pecador, lo primero que debemos que mostrarle al pecador es que si se acerca a Cristo, si confiesa a Cristo como Señor y Salvador, si abre su corazón a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, lo primero que va a suceder en su vida es que Dios lo va a perdonar de todos sus pecados. Lo va a limpiar de todos sus pecados. Y que inmediatamente Dios le da la oportunidad a esa persona de convertirse en un hijo o una hija ¿de quién? De Dios.
en un hijo o una hija de Dios. Pero muchas veces nosotros desviamos y nos equivocamos cuando traemos al pecador. Y solamente nos falta decirle, pare de sufrir. Yo recuerdo, muy niño, me impactó algo tanto que oí del cura de mi pueblo, que se hizo proverbio en el pueblo y que la gente lo comentaba en zona de burla, porque en aquellos tiempos un grupo que dice ser cristiano, que no es cristiano, no es de sana doctrina, llegó al pueblo y empezó a alcanzar personas. Y de repente había un señor en el pueblo que tenía una finca y este hombre, su esposa tenía problema de sobrepeso. Tenía un hijo que era mudo y preciso, este grupo llegó a alcanzarlo a él y a su casa y le prometieron y le dijeron, si usted va a nuestra iglesia, su esposa va a adelgazar, el mudo va a hablar. Y había una cerda de cría que ellos tenían que estaba enferma y la cerda se va a sanar. El hombre empezó a ir a ese grupo religioso. ¿Y saben qué pasó? La cerda se murió, la señora no adelgazó y el mudo no habló. Y cuando llegó eso a oído del cura del pueblo, usó proverbio y se mofaba de aquellas personas diciendo, aquellos que le prometen al pueblo algo que no va a suceder, como le pasó a don Blas. La mujer no adelgazó, el mudo no habló y la cerda se murió. Y muchas veces traigo a colación eso, porque nosotros le prometemos a la gente algo que no es de nosotros y que nosotros debemos enfocarnos a las personas y enseñarles claramente, dejarles claro que cuando ellos vienen a Cristo, si ellos reciben a Cristo, algo sí tienen garantizado y es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, el perdón de sus pecados. Ya lo demás es que añadidura. Es añadidura. El que la persona sea sana es añadidura. El que la familia sea restaurada es añadidura. El que la persona salga de la crisis económica es añadidura. Pero la esencia del evangelio es que la salvación del alma. La salvación del alma. Yo siempre que le comparto a una persona de Cristo, antes de decirle Dios le va a solucionar sus problemas económicos, sus problemas familiares, sus problemas laborales, sus problemas de salud, lo que sí le digo a esa persona es que si recibe a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, va a convertirse en un hijo de ¿quién? De Dios. Y sus pecados le van a ser perdonados. Pero hoy en día hacemos lo contrario de lo que Jesús hizo. Antes de ofrecerle a Cristo como el Salvador y presentarle a Jesús como el Salvador, le presentamos a Jesús como ¿qué? El sanador. ¿Y qué sacamos con que la persona se sane si no es salva? ¿Qué sacamos con que la persona salga de la crisis familiar si no es salva? La esencia del evangelio es la salvación del alma. Y todo aquel que viene a Cristo y que traemos a Cristo, debemos demostrarle por la palabra que la prioridad del Señor es salvar ¿qué? Su alma, perdonar sus pecados, limpiar su alma y darle vida ¿qué? Eterna. Jesús se queda mirando al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces me imagino al paralítico diciéndole, pensando, yo no quería que me perdonara pecado, necesitaba que me ¿qué? Sanara. Pero luego los cuatro que llevaron al paralítico
diciendo, perdimos ¿qué? El tiempo. Lo trajimos para que lo que sanara y termina perdonándolo. No lo trajimos para que lo perdonara, lo trajimos para que lo sanara. Jesús le dice a los que están presentes, ¿qué es más fácil decir? Y esa pregunta quiero que usted mismo se la haga. ¿Qué es más fácil para el Señor? ¿Perdonar pecados o sanar el cuerpo? ¿Qué es más fácil para el Señor? ¿Perdonar pecados o sanar el cuerpo? De pronto, nosotros no dimensionamos lo que sucede cuando una persona es perdonada. Y para eso quiero traer a memoria lo que dice la Biblia con el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Wow. Dice la Biblia que al lado de Jesús, al lado del Señor, habían dos ladrones. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno le dijo al Señor, Señor, si eres Dios, bájate de la cruz. ¿Y qué dice el texto? Sálvate y sálvame. Si eres Dios, bájate de la cruz. Desciende de la cruz. Sálvate y sálvame. ¿En qué estaba pensando el ladrón? Ese ladrón. En la salvación que física. Ser librado de la muerte física, de morir en la cruz. Pero el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando que vengas en tu reino. Wow. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que en el momento la prioridad para Jesús, más que bajarlo de la cruz, salvarlo físicamente, la prioridad del Señor era que esa alma de ese hombre de entrara a la presencia de ¿quién? Del Señor. Por eso cuando hablamos de el evangelio, es el mensaje para salvación. Cuando hablamos que Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No dimensionamos lo que representa ante los ojos del Padre, los ojos del Señor y en el mundo espiritual cuando Jesús perdona los pecados. Y mucha gente dice, wow, aquel hombre, aquella mujer, Dios hizo un milagro. Porque a ese hombre, a esa mujer, Dios lo sanó de un cáncer. Dios lo sanó de una enfermedad terminal. Y no dimensionamos el milagro más grande que Dios ha hecho en nosotros. Y que puede hacer en todo ser humano. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? El perdón de ¿qué? De los pecados. La salvación y hacernos herederos de la vida que eterna. En el primer culto, al finalizar, terminamos haciendo algo que pocas veces lo hacemos. Porque no dimensionamos lo que representa lo que el Señor hizo en nosotros. De pronto a usted el Señor no lo levantó de una silla de ruedas. Quizá usted no lo sanó el Señor de una enfermedad incurable. Quizá usted el Señor no lo rescató del vicio, de la droga o de otras cosas más. Pero lo que sí le garantizo a usted es que a usted el Señor lo salvó y lo limpió de todos sus pecados y le dio el privilegio de ser hijo de Dios. En usted sucedió el milagro más grande que Dios puede hacer en el ser humano, que es perdonarlo, que es limpiarlo y hacerlo heredero del reino de los cielos. Es el milagro más grande, pero que poco se habla hoy en día.
Nosotros nos quedamos, wow, qué milagro tan grande que Dios hizo cuando vemos la sanidad física, la restauración física, la liberación física, pero pocas veces nos detenemos a ver el milagro tan grande que es el milagro de la redención de nuestra alma. Cuando Dios vino y trajo redención a nuestra alma, perdonó nuestros pecados y nos dio el derecho de convertirnos ¿en qué? En hijos de Dios. Y termino con el texto y con la prédica en esta mañana. ¿Qué dice la Escritura al final del relato bíblico? Volvamos al texto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué sucedió? Jesús le habló al paralítico y le dijo al paralítico, le dice, a ti te digo, ¿qué más dice? Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y vete para tu casa. Siga leyendo, ¿qué dice? Entonces, ese entonces es después de la palabra del Señor. Él se levantó enseguida, ¿qué más dice? Tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿qué decían? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué los asombró a ellos? La sanidad del paralítico. ¿Qué me asombra a mí de la palabra y del relato bíblico? El perdón del paralítico. Porque el paralítico salió de ese lugar no solamente sano, salió que perdonado. Y por eso el salmista David dice que cuando hay perdón, hay un gozo inefable en el corazón de la persona, un gozo que produce el perdón de Dios. Y este hombre salió delante de todos y ellos se asombraron por la sanidad física, porque él salió restaurado, sus huesos, sus tejidos, sus tendones restaurados. Pero a mí me asombra más que la sanidad física, que este hombre salió ¿qué? Perdonado. Por eso, en esta mañana, yo lo quiero invitar para que haga quizá algo que no ha hecho. Es que usted le pueda decir a Dios, gracias por el milagro más grande que he recibido. Y el milagro más grande no es la sanidad del cuerpo. El milagro más grande es la salvación del alma. El milagro más grande que Dios hace en el ser humano es el perdonarle de todos sus ¿qué? Pecados. Quisiera que tomara un momento para darle gracias a Dios. Que se pueda poner en pie por un momento y levantar las manos si es posible. Y decirle al Señor, gracias por perdonarme. Gracias porque me alcanzaste, como dice la palabra, cuando estaba muerta en mis delitos y pecados. Gracias porque cuando merecía la condenación eterna a causa de mi pecado, tú me alcanzaste y me perdonaste. Gracias porque en mi vida tú hiciste el milagro más grande que puedes hacer en la vida de un ser humano, que es el perdonarlo de sus pecados, el librarlo de la condenación eterna. Y le digo algo, si en este momento tuviera que pasar la eternidad, recibiría el beneficio más grande, que es la salvación de mi alma. Pero muchas veces no dimensionamos, no nos detenemos a analizar lo que Dios ha hecho en nosotros, el privilegio que nos
ha concedido el perdonarnos. Cuando la Biblia dice la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Cuando íbamos rumbo a la condenación eterna. Y así como el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, que fue colgado en aquel madero, condenado a la muerte física y en la condenación eterna, en ese madero fue perdonado por el Señor. Su vida física terminó, pero su vida eterna empezó. Cuando él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor es, hoy mismo estarás conmigo ¿qué? En el paraíso, en la delicia, en la presencia del Padre. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios por la salvación. Dele gracias a Dios porque Él lo perdonó. Dele gracias a Dios porque Él lo perdonó. Porque ha recibido el milagro más grande que puede recibir un ser humano, que es el perdón de los pecados y el privilegio de convertirnos en hijos de Dios y herederos de la vida eterna. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice a Dios, gracias? ¿Por qué no le dice a Dios, gracias por haberme perdonado? Gracias por haberme perdonado. Gracias porque ese día en que te conocí, y así como con ese hombre que estaba en esa camilla, paralítico, tú me dijiste, todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, por perdonarme. Levante su voz. Dile, Señor, gracias por perdonarme. Gracias por ese perdón inmerecido. Gracias por la redención de mi alma y el perdón de todos mis pecados. Señor, te doy gracias por el perdón. Gracias, Señor, por lavar mi alma, por limpiarme de mi pecado. Gracias, Señor, porque aquella noche, en aquella casa, allí en Acacias, tuve el privilegio que tuvo ese hombre que estaba en esa camilla paralítico. Tuve el privilegio de encontrarme contigo, de que tú me alcanzaras. Y cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú me dijiste, como le dijiste a aquel hombre de la camilla, todos tus pecados te son perdonados. Gracias porque esa noche sucedió el milagro más grande en mi vida, que fue la redención de mi alma y el perdón de mis pecados. Señor, hoy vengo a agradecerte. Hoy no te pido nada, Padre. Hoy no te pido nada, precioso Señor. Hoy solamente te digo gracias. Gracias porque a partir de ese momento que tú me perdonaste, Señor, ha venido a mí el gozo de la salvación. Ha venido a mi vida el gozo de tu salvación.
Gracias por perdonarnos. Trae a memoria el momento en que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. No sé dónde fue, no sé cómo fue, pero tráelo a memoria en este momento. Y empieza a decirle al Señor: gracias, porque esa noche o ese día o esa mañana tú me hablaste como le hablaste al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y empieza a darle gracias al Señor diciéndole: gracias por la redención de mi alma, porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú llegaste para redención de mi alma. Gracias, Jesús. No sé si alguna persona viene por primera vez a este culto. Primera vez. Dios te bendiga. ¿Alguien más viene por primera vez? Bienvenida. Tenga su manito levantada y juntos vamos a hacer una oración al Señor. Hoy es el momento que el Señor Jesús quiere entrar a tu vida. Y así como el paralítico, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, porque solamente Él puede perdonar pecados y solamente Él puede dar vida eterna. Por eso vamos a decirle al Señor, acompáñeme en esta oración diciéndole: Señor Jesús, dile conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que entres a mi vida. Y tú eres, a partir de hoy, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu salvación, por la redención de mi alma y el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida de tu hija, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Padre. Es tu hija. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ella recibe el privilegio de convertirse en tu hija, Padre. Bendícela, Señor. Dios, te adoramos. Toda la iglesia levante sus manos. Soltémonos en un tiempo de adoración a aquel que ha venido a orar, a perdonar. Aquel que ha venido a traer redención a nuestra alma. Adorémoslo a Él. Mientras lo adora, el Señor va a empezar a moverse en este lugar, sobre tu vida. Porque así como en la casa de Simón o aquella casa en Capernaum, el Señor estaba en ese lugar y la presencia del Señor se manifestaba con sanidad, con perdón, con restauración, con redención. Hoy está en este lugar el Señor. Y aunque no lo podamos ver ni lo podamos palpar, Él se quiere manifestar, porque Él es el Señor de esta casa. Jesús, te adoramos. Suéltate en adoración. Mientras lo adora, la presencia del Espíritu va a empezar a invadir todo tu ser. Va a haber un mover del Espíritu en este recinto. Y el mismo que estaba en aquella casa en Capernaum está en esta mañana, en este lugar. Te adoramos. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí.
Te adoramos, Jesús. No hay sombra Tú estás en esta casa. que no escales. Tú estás en esta casa. Tú estás en esta casa. Pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme Adóralo. a mí. Díselo. No hay sombra que no Que se escuche tu alumbres, voz. monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Aleluya. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la sombra y mueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me sostiene, amor sin condición. En esta mañana yo quiero terminar orando por las personas que están enfermas. El Señor lo perdonó y luego lo sanó. El Señor lo perdonó y luego lo sanó. O sea que el Señor te quiere sanar. Después de perdonarte, y me quiere sanar después de perdonar. Por eso lo quiero invitar. Yo creo que la transmisión llega hasta ahí. Quiero invitar para que, si necesitan correr las cámaras y correr de pronto sillas, venga al frente los que están enfermos.